Muy buenas tardes a todas las personas que el día de hoy decidieron acompañarnos en este evento. Es una iniciativa que surge desde los estudiantes, un poco inquietos por todo lo que está sucediendo. Yo creo que esa inquietud nos aúna a toda la humanidad, no solamente a los estudiantes, sino en términos generales a la sociedad. Y pues de estas inquietudes empezaron a preguntarle a los distintos profesores cuál era su posición con respecto a ciertos temas y qué podía pasar después del COVID. Es cierto que hoy por hoy pues tendremos un antes del COVID y un después del COVID sin saber cuánto tiempo sea el después del COVID. Entonces, los docentes también respondiendo a este llamado de los estudiantes quisieron participar de esta iniciativa para tratar de contextualizar la situación y desde esta contextualización ya poder construir juntos y tratar de buscar algunas proyecciones de lo que va a pasar a futuro en el corto, mediano y largo plazo y qué nos va a traer esta pandemia y cuáles son los aprendizajes de esta pandemia. Me presento, soy Astrid Camelo, la directora del programa de Ciencia Política de la Universidad de San Buenaventura. Les doy la bienvenida y espero que en estos dos espacios que vamos a tener, iniciando hoy miércoles 20 de mayo y el próximo 27, que también nos acompañen, pues ustedes puedan salir de sus casas con algunas certezas y algunas respuestas para poder afrontar con mayor tranquilidad esta crisis. El día de hoy vamos a tener una primera intervención por parte de nuestro profesor John Jairo Cárdenas, que es un historiador. El día de ayer estuvo haciendo la presentación de su libro. De igual modo, nos va a hablar nuestra querida profesora economista y politóloga Yolanda Marín Valencia sobre el tema de la economía en tiempos del COVID. Y finalizaremos con el profesor Oscar David Melo, quien va a tratar de explicarnos los usos sociales y políticos de la tecnología en los tiempos de pandemia. No siendo más, abro esta sesión del conversatorio virtual comprendiendo la pandemia del COVID-19 al profesor John Jairo. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Astrid. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias especialmente a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Entonces, yo tengo una presentación muy corta de 15 minutos, como es lo pactado, y se las voy a compartir pues, como más que como una ayuda audiovisual, como un guión de lo que les quiero presentar, y le he querido poner un nombre a mi presentación, y el nombre que he seleccionado es el de pandemias y confinamientos, una visión histórica. Estamos viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, dice así. Entonces, dividí la presentación en dos apartados. El primero de ellos voy a hablar de las pandemias y en el segundo apartado voy a hablar de los confinamientos. Los confinamientos son menos frecuentes que las pandemias. Las pandemias han estado en la historia de la humanidad desde que tenemos registro escrito de los procesos sociales. Por ejemplo, unos textos que nos refieren problemas con pandemias, nos lo refiere, por ejemplo, Homero en la Ilíada, que nos dice que hoy es miércoles, que nos dice que la peste negra asoló la sociedad del mundo antiguo y lo relata en su clásica obra La Ilíada. Sófocles mismo en Edipo Rey también nos habla de grandes pandemias que azotaron a las sociedades del mundo antiguo. Tucídides, que es uno de los padres de la disciplina histórica junto a Heródoto, nos narran problemas con las
pandemias como por ejemplo la peste, que ha sido una pandemia que nos ha azotado a nivel global permanentemente, en el siglo clásico griego, que es el siglo V, ¿no? Contemporáneo a Sócrates. En el siglo XIV también tenemos otros problemas ya mayores incluso con este tipo de problemas de salubridad provocados por la movilidad de la población. Como ustedes saben, en el siglo XV los españoles llegan a América y allí los americanos nativos no estábamos preparados para el contacto viral. Yo dicto un curso que se llama se llama Migraciones Internacionales, y en ese curso hemos visto cómo no solo se mueven las personas, sino que las personas son los vehículos, son donde transita también virus y que hacen que los problemas de salud de una región del mundo se conviertan rápidamente a través de la interconexión de los continentes en problemas globales. Pero antes de hablar de la colonización de América y los problemas que nos trajo el contacto con los europeos, dejé de mencionar lo que sucedió en el siglo XIV en Europa, y fue la famosísima peste negra. La peste negra acabó con las 3/4 de la población europea. Imagínense esa cifra. Las 3/4 de la población europea significa que de cada 4 personas que vivían en Europa en el siglo XIV, 3 murieron, ¿cierto? Solo una vivió de cada 4. En una familia de 10 personas, 7 murieron. Entonces fue una reducción de la población europea muy, muy fuerte, y que que implicó transformaciones sociales de consideración. Por ejemplo, una de las transformaciones sociales que no se suele asociar al fenómeno de la peste negra en el siglo XIV fue el del proceso de transición del feudalismo al capitalismo. Cuando uno estudia cómo fue el origen del capitalismo, hay muchas razones a las que uno acude para explicarlo. Pero una de las que en ocasiones no tenemos en consideración es la peste negra. ¿Y por qué no la tenemos en consideración? Pues es porque le damos poca importancia a la salubridad como factor de transformación social. Y digamos que esta es la hipótesis que quiero desarrollar a lo largo de estos minutos. Y es que la salubridad pública ha generado transformaciones sociales y políticas positivas y negativas, en ambos sentidos. En el caso de la peste negra, es importante señalar que produjo la transición de la sociedad feudal a la sociedad capitalista. ¿Por qué? Porque al quedar reducida la población, 3/4, pues produjo un aumento de los salarios y un aumento de las capacidades de consumo de la población sobreviviente. Entonces, esa es una variable importante para comprender la transición del feudalismo al capitalismo. Y otra transformación importante es la de la reforma protestante. La reforma protestante ocurrió en el siglo XVI, 250 años después de la reforma de la peste negra, pero muchos autores han indagado y han investigado y han encontrado con las fuentes primarias que la desazón de la población europea debido a la muerte masiva que la peste negra produjo, generó como una desazón tan grande que incluso llegó a hacer tambalear la fe en la Iglesia Católica, e hizo que muchos buscaran alejarse de ella, porque incluso los sacerdotes murieron en la peste negra, por supuesto, ¿no? Entonces, eso fue tomado por los creyentes como que Dios había desamparado a la Iglesia Católica y que era una señal para crear una nueva iglesia, y entonces allí también hay un antecedente ideológico de la consolidación de la reforma protestante. Ahora retomo el tema de la conquista de América. En la conquista de América hay unos datos ensordecedores, y es, por ejemplo, lo que pasó en el Imperio Azteca, en lo que hoy es México, en Tenochtitlán, ¿cierto? Y es que de una población de 25 millones de habitantes en el siglo XV, se pasó muy rápidamente a una población de 2 millones como consecuencia de los virus que traían los europeos, particularmente la influenza, gripa,
y la viruela. Esta reducción de 25 millones a 2 millones tiene varias razones que uno podría explicar. Una, la guerra. Dos, las condiciones de trabajo, de explotación del trabajo, pero la fundamental fue el contacto viral. ¿Sí? Ahora, en Bogotá, acá en nuestro país, también hemos sufrido muchas pestes y pandemias a lo largo de nuestra historia. Una de ellas es la peste tabardillo, tifo, en Bogotá en el siglo XVII, que produjo una reducción de la población importante. Bogotá en ese momento debió tener unos 3.000 habitantes, una ciudad muy pequeña, un pueblo. Y esta enfermedad pues produjo una disminución de la población. También está el brote de viruela del siglo XIX y XX, que sufrimos en todo el mundo, pero en Colombia en particular fue bien fuerte y fue como consecuencia de la industrialización, porque la industrialización, la globalización de las poblaciones, el mejoramiento de los medios de transporte también trae como consecuencia la expansión de las enfermedades. Y eso ocurrió también en el siglo XIX con el caso del cólera, que debido a que llegaron los trenes agilizaban, mejoraban la movilidad de la población y por lo tanto también transportaba los virus y los posicionaba a nivel global. Más recientemente, pues N1H1, todos los que estamos aquí presentes nos acordamos del N1H1, que no causó tanta mortalidad, pero sí una afección muy grande en Bogotá, en Colombia y en el mundo en 2009, y de hecho generó una crisis económica muy importante, la más importante de lo que llamamos del milenio hasta el momento. Esperemos qué va a pasar este año, que es la coronavirus de 2020. Finalmente, voy a hablar de los confinamientos y con esto voy cerrando mi corta exposición. Con respecto a los confinamientos, les quiero hablar de unos confinamientos particulares. Dos casos, dos ejemplos en el caso del siglo XX. Confinamientos hubo en el siglo XX en el marco de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando debido a los bombardeos de la Fuerza Aérea Alemana sobre Inglaterra o de la Fuerza Inglesa y de los aliados sobre Alemania, las poblaciones eran obligadas a confinarse en búnkers o en sótanos antibombas o en sistemas de trenes subterráneos para protegerse. Y esto ocurría por semanas de bombardeos, por semanas, en algunos casos un mes o un par de meses. Pero los confinamientos, a diferencia de las pandemias, no son tan recurrentes en la historia de la humanidad. ¿Sí? Los confinamientos son mucho más raros. Y este confinamiento, el que estamos viviendo hoy en día todos nosotros, pues ninguno de los que estamos vivos ha sido testigo de otro confinamiento, no hay ningún antecedente. Pero hay otros confinamientos peores, por eso les digo, no son muy recurrentes a lo largo de la historia del planeta, pero sí son muy recurrentes a lo largo de la historia de Colombia, como consecuencia de la violencia. Y voy a hablarles de un confinamiento. Entonces, hay unos documentos que se los recomiendo mucho, que estamos trabajando con el profesor Oscar Melo en un proyecto de investigación, que son las sentencias de restitución de tierras que están reunidas en la unidad de tierras del gobierno nacional. Y hay una sentencia que es la sentencia 017, restitutiva de derechos territoriales para con el resguardo indígena de Arquía, comunidad de Tule, en Chocó. Y en esta sentencia, que es maravillosa, es un documento muy interesante, los documentos judiciales son muy interesantes, particularmente las sentencias, hay un contexto histórico en el que se narra lo siguiente, y con esto cierro. Dice, hablando del resguardo Tule en el municipio de Urguía, en Chocó, de Unguía en Chocó, y dice, para comienzos de la década del 2000, el confeso paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, se apropió de algunos terrenos que hacen parte del territorio indígena, imponiendo restricciones ilegales al tránsito de la comunidad, permitiendo la movilización hacia el casco urbano del municipio solo los días domingo, situación constitutiva de una afectación territorial por confinamiento. Para comienzos de la década del 2000, el confeso paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, se apropió de algunos terrenos, esa es la repetición, perdóname, dice más adelante. Adicionalmente, durante ese año 2002, por orden del paramilitar identificado como el alias de Aníbal,
mando medio del bloque paramilitar que operaba en la zona, fueron incinerados la bodega de alimentos de la comunidad indígena y el bote utilizado para pesca y actividades sagradas en la ciénaga de Unguía, reiterándose el uso del hambre como estrategia de exterminio cultural en el marco del conflicto armado interno. Adicionalmente, durante ese año, finalmente, y a manera de conclusión, indica la unidad de restitución de tierras que la comunidad Tule del resguardo Arquía es víctima del conflicto armado interno por hechos acaecidos con posterioridad al 1 de enero de 1991, los cuales configuraron afectaciones de derechos territoriales, teniendo como consecuencia el despojo, abandono y confinamiento, por lo que se solicita acceder a las pretensiones formuladas por la unidad en la demanda que interpuso el resguardo, las autoridades del resguardo, y que buscaban pues restituir los derechos que habían sido puestos en conflicto por los actores armados en la zona. Entonces, la conclusión de mi intervención es que sí, pandemias, hemos vivido con ellas a lo largo de la historia de la humanidad. Entre más nos movemos, entre más globales somos, muchas más pandemias hemos sido, somos y seremos víctimas, pero en cambio que los confinamientos no son fenómenos tan comunes. No son tan comunes en el globo, pero sí muy comunes en Colombia, más de lo que creemos. Y particularmente las poblaciones más vulnerables, como las comunidades indígenas, han sido víctimas sistemáticas en los 30 últimos años de la historia política de nuestro país, particularmente en los últimos 20 años, en donde los actores del conflicto los han confinado y han usado el hambre y el confinamiento como un arma de exterminio y una arma de usurpación de territorios. Muchas gracias y esa era mi intervención. Voy yo. Bueno, en nuestro cronograma, mil gracias, profesor John Jairo. Otro de los temas que los estudiantes también colocaron sobre la mesa que les parecía importante, además de contextualizarnos históricamente sobre qué ha pasado a través de los siglos de pandemias y confinamientos, pues nos manifestaron que querían tener una visión un poco más profunda o compleja o explicada para dummies, si así lo queremos ver, sobre qué va a pasar con la economía, porque siempre los noticieros nos hiperinforman de economía, pero sabemos muy poco al respecto. Desde este punto, entonces, le damos la palabra a nuestra queridísima profesora economista y politóloga, Yolanda Marín Valencia. Astrid, muchísimas gracias a todas y todas los que están conectados en este momento. Me parece muy, muy interesante que podamos tener este espacio. A John, muy interesante tu mirada histórica de este tema de las pandemias y los confinamientos. Siempre es muy, muy bueno tener esos referentes históricos. Muchas gracias a todos los que han estado detrás de esto, a Astrid, por supuesto, y a todos los que han estado en este intento. Sabemos lo difícil que es estar, digamos, coordinando todos estos espacios virtuales, pero bueno, aquí estamos. Muy particularmente también a nuestros queridos estudiantes, que son como han sido el motor en todo este conversatorio y en general en todo este resto de semestre que estamos acabando, y muy particularmente a Juan David, que con su insistencia desde que comenzamos prácticamente la cuarentena nos puso a hablar de este tema, digamos, o sea, muy, muy interesados, a ti y a todos tus compañeros que están en este momento conectados. Bueno, este tema de la economía, ustedes estarán de acuerdo conmigo, es quizá uno de los temas que más ha estado visibilizado en medios de comunicación, en cualquiera de los escenarios en los que compartimos. Y en esa medida voy a tratar digamos, como de resumir como los elementos que me parecen más interesantes de mirar en lo que va corrido de
esta cuarentena y un poco también cómo hacer evidentes los temas que han estado presentes también en la discusión de manera bastante recurrente. Lo primero es decir que, sin duda alguna, un eje transversal en todo esto, en toda esta crisis, en toda esta pandemia, es la incertidumbre. O sea, creo que ese es un elemento absolutamente fundamental y es una incertidumbre que va acompañada, por supuesto, de un proceso de toma de decisiones que básicamente está siendo realizado sobre la marcha. O sea, no tenemos... no hay una información muy certera de lo que está pasando, no tenemos tampoco una información muy concreta de hasta cuándo, hasta cuándo va a ir el confinamiento. Si esta charla la hubiéramos tenido hace 2 semanas, como era la idea, o hace una semana, estaríamos hablando de un contexto un tanto distinto. Ya ayer el presidente de la República salió diciendo formalmente que la cuarentena se extendía hasta el 31 de mayo, que desde el 1 de junio iba a seguir saliendo algunos sectores económicos, en fin, pero claramente hay un nivel de incertidumbre muy grande, un nivel de incertidumbre en donde estamos tomando decisiones como sociedad, pero fundamentalmente está tomando decisiones los estados a través de sus gobiernos. Los distintos gobiernos son, digamos, estos actores centrales en el tema de tratar de resolver la crisis económica. Crisis que se origina fundamentalmente a partir de la decisión del confinamiento. Es decir, se encontró en este escenario de altísima volatilidad, que la mejor estrategia, por lo menos hasta el momento, para controlar el contagio es hacerlo a través de las cuarentenas, a través del confinamiento, a través del aislamiento social. A partir de ese momento es que la economía se paraliza y empezamos a ver cómo este periodo de aislamiento empieza a afectar de manera considerable la economía. Entonces, ese sería como un elemento que creo que es importante tomar en cuenta y, digamos, volviendo a cómo están tomando los gobiernos, tanto nacional como subnacionales, las decisiones. Pues, por supuesto, estamos hablando también de la capacidad institucional, ¿sí? Y esta capacidad institucional, por supuesto, varía de manera considerable. Pero fundamentalmente estamos viendo que todos los gobiernos están tomando unas medidas similares, digamos. Puede que tengamos diferencias en torno a los paquetes de medidas más específicos, pero básicamente estamos hablando de por lo menos 3 desafíos que tienen que enfrentar en este momento los distintos gobiernos. Y antes de pasar a esos 3 desafíos, quisiera también indicar que ahí hay un elemento supremamente importante. Cuando hablamos de que son los gobiernos los que están enfrentando esta crisis económica resultado del confinamiento, por supuesto estamos hablando de un escenario de un gasto público que va a aumentar considerablemente los déficits fiscales, y ahí, por supuesto, también estamos hablando de la capacidad de cada uno de los países para frenar, para frenar el impacto de la crisis. Y este es otro elemento que creo que es absolutamente fundamental. Ustedes también lo habrán oído, leído, escuchado en todos los escenarios de discusión, y es qué tanta capacidad qué tanto juego fiscal tienen los distintos gobiernos. Y ahí tenemos unas cifras interesantes. O sea, qué tanto están dispuestos a gastar los distintos gobiernos para paliar esta gran crisis. Si hablamos de porcentajes que oscilan entre el 2% del total del PIB,
en países como Alemania, un 15% en Estados Unidos, un 13% en Francia, y si pasamos al contexto latinoamericano, podemos hablar de un 13% aproximadamente en Perú, Chile más o menos en ese mismo orden, y finalmente países como Colombia, pero digamos que es nuestro escenario, por supuesto, privilegiado de análisis, está llegando escasamente o está planeando llegar escasamente al 6%. Eso lo va a dejar ahí, digamos, como tema para discutir. Pero creo que es, por supuesto, importante. Entonces, en esta medida tendríamos un escenario de gran incertidumbre, un proceso de toma de decisiones en ese escenario de incertidumbre que, digamos, que no siempre han sido las más adecuadas, con las cuales no tenemos una información demasiado sólida para tomar esas decisiones, y, por supuesto, está relacionado con una, podríamos decir, falta de entrenamiento por parte de los gobiernos para responder en emergencias o en crisis como la que estamos viviendo, que finalmente, como el profesor John Jairo, pues no tenemos referentes cercanos para nada de la magnitud de esta, o que den cuenta de la magnitud de esta, digamos, de esta crisis. En ese sentido, paso a mencionar los 3 desafíos fundamentales a los cuales se ven expuestos los gobiernos en esta crisis, y que está relacionado. El primero, digamos, y también que está muy relacionado con los distintos momentos que hemos pasado en este escenario de pandemia. El primero es el sistema de salud, o sea, es todo lo que tiene que ver o ha tenido que ver con las medidas de emergencias tomadas para, digamos, fortalecer los sistemas de salud, evitar el colapso, que es finalmente el gran objetivo del confinamiento, es evitar que los sistemas de salud colapsen. Y en ese sentido, las respuestas institucionales también son distintas y son muy desiguales, tanto a nivel de países, como a nivel o al interior de cada uno de estos países. Una cosa es la respuesta tremendamente limitada, precaria y absolutamente dramática que tuvo Ecuador al comienzo de la crisis en la provincia de Guyás y básicamente en Guayaquil, el mismo México, y otra cosa son, digamos, países como Chile, Argentina y Colombia, que más o menos hemos estado en un mismo nivel de acción frente a ese tema. Y ahí, digamos, quisiera resaltar que hay un elemento importante también que ha sido visible desde que comenzamos, y es la precariedad, sin duda alguna, de los sistemas de salud, de ese aseguramiento privado que surge posterior a las reformas estructurales de los 90, de todo este tema del neoliberalismo, digamos, de la privatización de estos servicios, y que nos está, sin duda alguna, pasando una cuenta de cobro supremamente importante. Entonces, ahí hay un primer gran desafío, ahí podemos profundizar en el tema si se quiere más adelante, pero ahí está presente. Y en el caso colombiano creo que es muy, muy, muy importante, que creo que el tema de tener más o menos el 80% total de los municipios libres de COVID nos ha ayudado, porque sin duda alguna hay unas diferencias, hay unas desigualdades absolutamente fuertes en la capacidad de los sistemas de salud para asumir una crisis como esta. Lo estamos viendo claramente en Leticia, o sea que es quizá hoy el municipio más complicado en términos del COVID, de cómo se han contagiado, y la absoluta y total precariedad, por no decir inexistencia, del sistema de salud para asumir ese reto. Y, por supuesto, otra cosa, estar en Bogotá, que seguimos teniendo un nivel de utilización de las UCIs también muy, muy, muy adecuado, estamos por debajo del 40%, o mirar Cali, Medellín o Cartagena, que son como las 4 ciudades en donde se ha concentrado mayoritariamente el contagio. Y otra cosa, pues mirar los territorios, ahí hay unas respuestas muy distintas, tremendamente iguales en ese sentido.